Muy bien, pues muy buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a este acto de Nueva Economía Forum, a este desayuno en el Hotel Rich, donde hoy tenemos el gusto de recibir a don Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia desde el año 2006. Él es natural de Cochabamba, es matemático de formación, estudió en la Universidad Autónoma de México y estudió también sociología en condiciones, sin duda, difíciles. La estudió en la cárcel de San Pedro en La Paz. Se ha dedicado a la docencia, es un experto en tanto sociología como en ciencias exactas y es uno de los miembros más activos del Gobierno de Bolivia, donde ha diseñado una gran parte de la estrategia política y donde se ha caracterizado siempre, desde sus primeros años en la vida pública, por defender, por apoyar las causas sindicales y de los movimientos indigenistas. Hoy vamos a escucharle en este foro y, como saben, después, pues con mucho gusto recogeré las preguntas que ustedes formulen por escrito para trasladárselas al señor vicepresidente. Don Álvaro García Linera, cuando quiera, tiene la palabra. Muy buenos días a todos ustedes, buen provecho, que tengan un muy buen desayuno. Quiero agradecer inicialmente la movilidad que me permite Nueva Economía, el Foro Nueva Economía, para poder compartir con ustedes brevemente sobre el acontecer de mi país, saludar a las distintas autoridades, representantes empresariales, académicos, políticos, prensa en general. Como ustedes saben, vengo de un país que durante mucho tiempo fue considerado como uno de los países más pobres en términos económicos y sociales. Un país institucionalmente frágil, un país muy conflictivo, allí, en los Andes latinoamericanos. Yo quiero decirles a ustedes que desde hace 8 años, mi país, mi querido país llamado Bolivia, está atravesando una gran transformación, una gran revolución de carácter político, de carácter social, de carácter institucional y de carácter económico. Y como toda revolución lleva complicaciones, lleva dificultades, pero también como cada revolución lleva un parteaguas, un antes y un después. Y el país que quiero retratarles hoy de una manera muy realista, de una manera muy práctica, de una manera muy franca, es un país en crecimiento, un país en fortalecimiento, un país en mejora sustancial de sus indicadores económicos y sociales. Seguramente, si uno quiere comparar con lo que sucede en Europa y con lo que sucede en España, dirá uno, falta mucho, y evidentemente falta mucho. Las condiciones de vida en Europa, pese a sus dificultades de los últimos años, tienen niveles de avanzada. Pero Bolivia, después de décadas, si es que no siglos, de enorme frustración y enorme debilidad y pobreza exagerada, en los últimos años está dando saltos cualitativos muy importantes, que nos está colocando en un país de ingresos medios en el contexto latinoamericano. Si uno quisiera hacer una
clasificación rápida y didáctica de los cambios en Bolivia, tendría que hablar de 3 grandes cambios. En lo político, institucional, en lo social y en lo económico. Brevemente voy a detenerme en los 2 primeros y voy a centrar luego más mi interés en la parte económica, en la tercera parte. En lo político, Bolivia está llevando adelante quizás una de las transformaciones más importantes de toda su historia política. Desde tiempos de la muerte de Manco Inca, allá por 1570, después de la invasión y la colonización, cuando tuvimos el último gobernante indígena, Manco Inca, América Latina en su conjunto y Bolivia jamás permitieron sus instituciones, su organización institucional, que los habitantes originarios de ese nuestro continente y los habitantes mayoritarios de ese continente pudieran gobernar. Terminó la colonización en la segunda década del siglo XIX, se iniciaron las repúblicas, vinieron las transformaciones democráticas y populares del siglo XX y en ningún solo momento, en América Latina y en Bolivia, los pueblos originarios, indígenas, portadores de una gran cultura y de una gran sabiduría y civilización precolombina, pudieron gobernar nuestra patria. Esta es la gran deuda histórica que arrastró América Latina y en particular Bolivia. Más aún cuando los pueblos y las naciones indígenas siempre fueron mayoría. Las constituciones en mi país, hasta hace poco, excluían, por una parte, a las mujeres, como sucedía en casi todas partes del mundo, y en el caso latinoamericano y boliviano, excluían a los indígenas del derecho político y de los derechos civiles. Eran bolivianos, pero no tenían derecho a elegir ni a ser elegidos. Y en el caso de las mujeres, hasta hace poco menos de 50 años, no tenían derecho a la herencia ni a la propiedad, y el varón tenía la patria potestad sobre las mujeres. Es decir, arrastramos un régimen político injusto, excluyente y racista. Todo el sistema político y todo el sistema de poder estatal en Bolivia tenía exclusividad de apellido, de vestimenta, de idioma y de piel. El Estado boliviano fue racista. Había lo que llaman los sociólogos este techo de cristal. No había unas leyes apartheid, no había unas leyes apartheid desde hace 50 años, pero había estas leyes invisibles que excluían, segregaban a las mayorías indígenas de los cargos públicos, del poder económico, del ejercicio de sus derechos culturales, de la academia. El año 2006 marca un quiebre del que nos sentimos muy orgullosos. No hemos tenido que atravesar una guerra civil como se dio en Estados Unidos. No hemos tenido que atravesar magnicidios como se dio en otras partes del continente para que se diera esta gran revolución política. No se olviden que en el caso de Estados Unidos, en el siglo XIX, tuvo que haber una terrible guerra que parcialmente permitió los derechos políticos del
las personas de color. En el caso boliviano tuvimos que atravesar una guerra civil, cuando el problema todavía era mucho más intenso, porque en el caso de Bolivia, los pueblos indígenas originarios eran una mayoría y hoy constituyen cerca de la mitad de la población boliviana. Desde el año 2006 tenemos, decía, después de más de 400 años, un presidente indígena. Y no solamente es el presidente Evo como presidente indígena, sino es la emergencia, el proceso de inclusión de las mayorías indígenas en los cargos públicos, en las estructuras culturales legítimas, estatales, en el ámbito económico, en el ámbito académico, en el ámbito judicial. Hoy por hoy, por ejemplo, no solamente tenemos al presidente Evo con sus ministros, que lo acompañamos, con una pluralidad identitaria, cultural muy diversa, sino, por ejemplo, nuestro Congreso, nuestra Asamblea Nacional, hoy cerca del 67% de la Asamblea Legislativa Plurinacional incorpora a personas provenientes del movimiento indígena o del movimiento social, de base territorial campesina o de base territorial obrera. Es uno de los parlamentos más representativos del continente y quizás del mundo en cuanto a presencia diversa social y diversidad identitaria. Hoy nos denominamos Estado plurinacional. ¿Qué significa que somos un Estado plurinacional? Que somos un Estado que reconoce la identidad, los derechos colectivos, la cultura, la tradición y los símbolos de la totalidad de las naciones indígenas en Bolivia. Más de 36 naciones indígenas. Y al tiempo que reconoce en la cultura, en la educación, en la institucionalidad, en los idiomas oficiales, la Constitución garantiza una presencia en los ámbitos de decisión política, de decisión institucional, a representantes de los sectores indígenas, de las naciones indígenas en mi país. Todos somos bolivianos, indígenas y no indígenas, que es nuestra casa grande, y dentro de esa casa grande, llamada Bolivia, hay personas que tienen una identidad cultural. Nuestra identidad estatal es Bolivia, y somos una nación estatal boliviana. Y hay algunos bolivianos, una buena parte, que tienen una nación cultural indígena. Aymara, quechua, guaraní, mojeña, trinitaria, sirionó, uru, chipaya, en fin, las 36 nacionalidades. Entonces, es una casa común, una identidad nacional estatal que respeta y valora las identidades nacionales, culturales al interior de la casa común. Y esto ha llevado a una modificación del conjunto de instituciones de nuestro país, con problemas porque estamos teniendo que construir y levantar desde cero una estructura estatal inédita que permita esta plurinacionalidad. En el ámbito de la educación, el aprendizaje de idiomas indígenas junto con el idioma español, castellano, en la educación escolar, en la educación universitaria, la obligatoriedad de los funcionarios públicos de hablar un idioma indígena, dando un tiempo para que tengan esa formación. El respeto al ejercicio de prácticas culturales en el ámbito de la justicia local, la justicia indígena originaria, que tiene el mismo nivel institucional que la justicia ordinaria en el ámbito local. No confundan, por favor, la
justicia indígena originaria con los linchamientos. El linchamiento es un crimen, es un delito. En todas partes hay una fuente ovejuna y eso no es justicia comunitaria. El linchamiento es un delito, pero en el ámbito local está el respeto de prácticas ancestrales, de una justicia ante todo pedagógica y preventiva. La justicia comunitaria es fundamentalmente una justicia preventiva y una justicia reparadora, no es una justicia escarmentadora. En verdad, el escarmiento es una tradición medieval, posiblemente heredada desde Europa. La justicia comunitaria es básicamente una justicia que previene y que repone. Por ejemplo, cometido un delito de robo o de agresión, es muy común que la persona agresora trabaje para la familia agredida, le ayude a sembrar, tenga que construir parte de las instalaciones de una pared, de una casa, tenga que atender a los niños o a las niñas durante 6 meses o 1 año de la familia agredida, en fin, son tipo de prácticas más bien de carácter preventivo, pedagógico y reparador, más que de carácter escarmentador. Ese tipo de justicia está siendo reconocido, revalorado en el ámbito local. Entonces hay un conjunto de recuperación de la memoria histórica indígena, de los héroes indígenas, de las luchas indígenas campesinas en mi país. Y es un proceso plurinacional de construcción que abarca instituciones, que abarca cultura, que abarca saberes, que abarca procedimientos y simbolismos. La plurinacionalidad es una totalidad orgánica, institucional, cultural y simbólica que permite este reconocimiento y este liderazgo del movimiento indígena. Es más, la bolivianidad, esta identidad común estatal que tenemos todos, hoy tiene liderazgo indígena. Hoy es la lógica y la práctica articulatoria indígena la que permite unificar a las personas que no somos indígenas, pero que reconocemos en el mundo indígena no solamente un liderazgo histórico, sino también nuestras raíces y también un destino. Este es el cambio más importante en mi país, en lo político. Indígenas gobernando, indígenas dirigiendo el Estado, indígenas articulando a los indígenas y no indígenas en torno a un proyecto de vida común. Quizás para mí, lo digo de una manera modesta, es la revolución política más importante de los últimos 100 años en el continente latinoamericano. Es una inversión del mundo, es una inversión del mundo, de un mundo maltrecho y mal organizado en los últimos 500 años y que a partir del 2006 se invierte. Lo hermoso es de que esta inversión del mundo, este Pachacuti, no ha requerido una guerra civil. En otras partes del mundo es probable que hubiera llevado a una guerra civil esta inversión del mundo, este retorno de los ancestros, esta modificación de las estructuras de poder centenarias que había en mi país. Ha habido problemas, ha habido peleas, ha habido luchas, pero es a través del voto democrático una y otra vez que el pueblo ha llevado adelante su revolución. Por eso hablamos de una revolución democrática cultural. Es a través del voto y la participación electoral que las personas han recuperado este posicionamiento y han hecho esta justicia histórica de que hoy indígenas sean
el sector dirigente de la política y de la cultura en mi país. Y el presidente Evo es el símbolo visible, pero de todo un proceso de profunda transformación interna. Esta reparación histórica y esta justicia histórica ha permitido una transformación rapidísima en el ámbito social. Somos conocidos como el país más pobre. Yo quiero decirles a ustedes que en poco menos de 7 años hemos reducido los índices de la pobreza a la mitad. Antes de que llegáramos nosotros al gobierno, o el presidente Evo, 4 de cada 10 bolivianos éramos extremadamente pobres. Es decir, nos íbamos a dormir con hambre, extremadamente pobres. Hoy, en 7 años, 2 de cada 10 bolivianos todavía somos extremadamente pobres. Y el presidente Evo nos ha colocado como reto hasta finalizar esta década reducir la extrema pobreza a un índice que debe estar bordeando el 2 o al 5% como máximo. Y al año 2025, de aquí a 12 años, eliminar la extrema pobreza. En el ámbito de la injusta distribución de la riqueza, en mi país hace 10 años, el 10% más pobre en relación al 10% más rico, la relación era de 1 a 168. Un abismo separaba a los más ricos de los más pobres. El 10% más rico tenía en promedio 168 veces más riqueza que el 10% más pobre. En los últimos índices que tenemos del año 2012, el año pasado, estoy seguro que ahora ha reducido más, la diferencia es de 1 a 45. Es decir, de 1 a 168, la diferencia entre pobres y ricos se ha reducido a 1 a 48. Sigue siendo elevado, pero ya no es esa diferencia obscena que uno podía observar hace 10 años. Un índice razonable es moverse una diferencia de 1 a 20, de 1 a 25. Esperamos al finalizar esta década poder alcanzar estos índices razonables de diferencia entre personas que tienen más y personas que tienen menos. Pero la reducción de la pobreza ha sido gigantesca, revolucionaria, y no cabe duda que eso solamente lo puede hacer gente que ha vivido en la extrema pobreza y que sabe el vivir de la extrema pobreza, y entonces que puede colocar como reto social, como reto estatal, como compromiso público, el reducir estas diferencias escandalosas entre más ricos y más pobres. De ser un país con muy pocos servicios básicos, con amplio porcentaje de su población que no tenía agua potable, que no tenía electricidad, que no tenía vías de comunicación, que no accedía a los medios de comunicación modernos. En estos últimos años hemos tenido un conjunto de programas de distribución de la riqueza y de construcción de infraestructura y de servicios básicos de los que nos sentimos orgullosos como país. Cosas que aquí en España y en Europa lo han hecho hace más de 50 o hace 80 años, en Bolivia lo hemos tenido que hacer en poco menos de una década. Lograr que, según el último censo de población y vivienda, cerca del 85% de las personas tienen ya acceso permanente a luz eléctrica, agua potable, riego. Estamos teniendo una inversión muy fuerte en infraestructura, porque somos un país bastante grande, casi 1.200.000 kilómetros cuadrados para 10 millones de habitantes. Es grande. Claro, no tan grande como Brasil ni Argentina, pero
Para la cantidad de personas es un país bastante grande, pero éramos un país muy desvertebrado. Amazonía, llanos, valles, altiplano, eran como espacios estancos, separados por la historia y separados por la geografía y separados por la incomunicación carretera. Eso estamos revirtiendo rápidamente. Tenemos una fuerte inversión en el ámbito de medios, de infraestructura, de servicios básicos, que la propia Constitución así lo exige y lo reconoce. Somos la primera Constitución del mundo que reconoce a los servicios básicos como derechos humanos y al agua, el acceso al agua como un derecho humano. Por lo tanto, es una obligación estatal, una obligación, no una responsabilidad, el poder garantizar el agua potable para todos sus habitantes en los siguientes años. En el ámbito económico, los datos macroeconómicos hablan por sí mismos. Después de tener una tasa de crecimiento media en los años 90 y principios del siglo XX, en promedio del 3%, en tiempos en que mi país privatizó todos sus servicios y todas sus empresas. Privatizamos el agua, privatizamos la luz, privatizamos los ferrocarriles, privatizamos la línea aérea, privatizamos el gas, privatizamos el petróleo, privatizamos las minas, privatizamos las telecomunicaciones. La tasa de crecimiento, 3%. Hoy no hemos privatizado nada, al contrario, hemos nacionalizado una buena cantidad de empresas, algunas que tienen pendiente un resarcimiento justo, que lo vamos a hacer, pero la tasa de crecimiento de este año vamos a cerrar con 6.5. Después de Panamá, somos la tasa de crecimiento económico más importante del continente para este año. En promedio, la tasa de crecimiento del gobierno del presidente Evo Morales es una tasa de crecimiento entre el 5 y el 5.5%, incluida la crisis económica, incorporada la crisis de los precios de los años 2008 o de 2009, incluida la contracción de los mercados latinoamericanos, especialmente Brasil y Argentina, incluido todo eso, la tasa de crecimiento de mi país en promedio en la gestión del presidente Evo se mueve en el 5%, y queremos llegar a una tasa de desarrollo para los siguientes años del 6 al 6.5%. El Estado en Bolivia ha adquirido un papel protagónico, pero no asfixiante. La presencia del Estado en Bolivia en la economía se mueve entre el 35 y el 38% de la economía. Es decir, de cada 100 bolivianos o 100 euros o 100 dólares que se genera en mi país, cerca de 38 bolivianos, euros o dólares los genera el Estado, que tiene la presencia en áreas estratégicas, hidrocarburos, telecomunicaciones, energía eléctrica, parte de la minería. Reservas internacionales, somos el país en América Latina en proporción al Producto Interno Bruto con mayores reservas internacionales. Y en escala del mundo, al fin ocupamos un puesto digno, tenemos el puesto 16 de 160 países en cuanto a reservas internacionales respecto al Producto Interno Bruto. El 52% de nuestro Producto Interno Bruto lo tenemos en reservas internacionales. Hemos pasado de 1.700 millones
bueno, de dólares. Para España debe ser muy poco, evidentemente, pero para Bolivia no, de 1.700 millones el año 2005 a 14.800 millones de dólares de reservas internacionales en estos últimos 7 años. Juntamente con las reservas internacionales tenemos un sistema financiero para Bolivia hoy muy sólido. El año 2005 teníamos 2.000 millones de dólares, 2.200 millones de dólares en el sistema financiero. Hoy tenemos 13.800 millones de dólares en el sistema financiero. Reservas internacionales sólidas, sistema financiero sólido, sistema de pensiones con otros cerca de 8.000 millones de dólares, un Producto Interno Bruto que ha pasado de 8.000 millones de dólares, 2005, a 33.000, 34.000 millones de dólares. Ese es nuestro Producto Interno Bruto para este año, 33.000 millones. Pongo un ejemplo. El año 2005, la diferencia que Bolivia tenía respecto a Chile, que es considerado como un modelo de desarrollo económico, era de 1 a 14. Es decir, el Producto Interno Bruto boliviano el año 2005 era una 14ª parte del Producto Interno Bruto chileno. En 7 años hemos reducido la diferencia de 1 a 8. Y estoy seguro que para finalizar esta década la diferencia va a ser de 1 a 3. 1 a 3, 1 a 4, respecto al Producto Interno Bruto chileno. Esa es la velocidad que está alcanzando el desarrollo de la economía boliviana. No somos una economía ni estatista ni autárquica. El Estado tiene preponderancia, pero tenemos muy buenas relaciones con las empresas privadas, tanto extranjeras como locales. En mi país están presentes en el ámbito del gas, empresas petroleras extranjeras como Petrobras, brasilera, como Repsol, española, como BG, inglesa, como Total, francesa. Tenemos acuerdos para la presencia de las empresas petroleras rusas, chinas, que están teniendo una presencia vigorosa en el continente y que tienen mucho interés de explorar nuestro país en el ámbito del gas y en el ámbito del petróleo. En telecomunicaciones el sector privado también participa, hay una empresa estatal, pero también hay empresas privadas en el ámbito de las telecomunicaciones, que es un sector muy dinámico y que se obliga al Estado a ser igualmente dinámico, creativo, para competir con el sector privado y no quedarse rezagado, que es lo común cuando todo está en función de decisiones burocráticas. En el ámbito de la construcción tenemos presencia de empresas españolas. Estaba recontando los datos, tenemos cerca de 16 empresas españolas que están presentes en la construcción, pequeñas, medianas empresas, haciéndose cargo de consultorías, de supervisiones y en algunos casos de construcción de obras. La inversión en infraestructura en mi país se ha multiplicado por 6 en los últimos 6 años y entonces hay una dinámica muy interna de empresas extranjeras presentes. Hay empresas también, no solamente en el ámbito de producción de hidrocarburos, sino también de construcción de plantas petroquímicas y plantas hidrocarburíferas. Hay 2 empresas españolas construyendo una planta separadora de líquidos, Técnicas Reunidas, si no me equivoco, con una inversión de cerca de 600 millones de dólares que ha hecho el Estado, que ha contratado a una empresa española. Hay otra empresa española construyendo una planta de LNG, de gas natural licuado, con una inversión un poco más pequeña. Y tenemos otras empresas, por ejemplo, la coreana Samsung, que está haciendo una planta de urea en mi país. En fin, somos un país que ha potenciado su economía, ha fortalecido al Estado, porque tiene una relación de trabajo, de sociedad, con muchas empresas extranjeras del mundo, y en particular europeas, y en particular españolas. En el ámbito de los vínculos internacionales,
tenemos una vinculación creciente con los mercados internacionales. Cuando llegamos al país teníamos vínculos de exportación con cerca de 90 países. Hoy hemos ampliado a cerca de 120 países, a veces muy poca cantidad, a veces un poco más. El mercado regional es muy importante para nosotros. Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, en términos de intercambio comercial, forman sectores privilegiados. Colombia también con el tema de la soya. Pero tenemos igualmente vínculos y exportaciones a Estados Unidos, minerales, alimentos, a Europa, minerales, algo de quinoa. Y estamos priorizando la región de Asia, China, Corea, Japón. Bolivia, de momento, no tiene mar. Nos ha sido arrebatado y estamos en una demanda internacional para que se restablezca la justicia, pero mira con mucho interés el mercado asiático. La economía está comenzando a girar alrededor del núcleo del Océano Pacífico y nosotros estamos creando una infraestructura que permita vincular Brasil, Argentina con el mercado asiático a través de nuestras carreteras, a través de las líneas férreas que tenemos que construir. Parte de nuestros minerales están vinculadas hacia Asia y estamos orientando a que la producción de alimentos de mi país, una parte, la excedente, la producción de minerales, también pueda vincularse con mayor intensidad en los siguientes años hacia el mercado asiático. Es decir, somos un país que mira el mundo. No nos hemos aislado de los procesos de integración ni de los procesos de vinculación, pero lo hacemos a partir de criterios nuestros, selectivamente. Aquí sí, aquí no, de esta manera, bajo estas reglas. Es decir, nadie escapa a los procesos de interdependencia mundial que se llama globalización, nadie escapa. Pero hay maneras de vincularse al mundo, de manera consciente, planificada o simplemente de manera arrastrada o subordinada. Y Bolivia ha optado por una vinculación al mundo de una manera organizada, planificada y benéfica para nuestro país. Como ustedes pueden darse cuenta, hay una estabilidad económica en mi país y hay un proceso de gigantesco desarrollo. Un dato: hace 6 años, hace 7 años, la inversión pública era de $600 millones, la inversión pública, en carreteras, en escuelas, en hospitales. La inversión pública para este año que viene son $6.000 millones. En 6 años, en 7 años, hemos multiplicado por 10 la inversión pública. Y la inversión privada extranjera, que en los años 2005 alcanzaba cerca de $200 millones, 250, para el año 2013 esperamos garantizar cerca de los $1.500 millones, es decir, estamos hablando casi de 5 o 6 veces más. Inversión pública extranjera no es suficiente, se puede mucho más, por supuesto que se va a poder más, y estamos atentos a que haya mayor inversión extranjera, pero estos datos les permite ver la dinámica y el potencial que tiene Bolivia hacia futuro. Desarrollo económico con justicia social, estabilidad económica con distribución de la riqueza, superación rápida de la pobreza, proceso de industrialización acelerado. Estamos en un proceso obsesivo de industrialización de nuestras materias primas. Fuimos exportadores de materias primas durante muchos siglos. Ya no queremos ser solamente exportadores de materias primas. Estamos en procesos de inversión para industrializar el gas, llegar hasta petroquímica, hasta los plásticos, y esperamos lograr eso hasta antes del año 2017-18. Industrialización de los minerales, no solamente fundición, sino procesos de factura semi-elaborada, industrialización del litio. Tenemos la mayor reserva de litio del mundo, tenemos el salar más grande del mundo. Solamente el litio del salar de Uyuni, por donde va a pasar el Dakar las siguientes semanas,
tiene cerca del 92% de todo el litio descubierto en el mundo. Hay procesos de inversión muy fuerte para crear mecanismos rápidos de extracción del litio y del cloruro de potasio, pero no cabe duda de que Bolivia va a tener una posición privilegiada en el control de los precios del litio a partir de la segunda década. Ahorita litio producen ante todo Chile y en parte Argentina, un poco China, pero las reservas de litio que tiene Bolivia en el salar más grande del mundo le permite apostar a una posición casi monopólica de los precios a partir de los años 20, del año 2020 para adelante, y estamos trabajando e invirtiendo intensamente para ello. En fin, quiero que vean a un país en profundo proceso de transformación social, de justicia social, de igualdad social, de equidad social, de transformaciones institucionales, pero de gran crecimiento económico. Estamos apostando a ser un país de ingresos medios promedios hasta que finalice esta década. En los últimos años hemos pasado de $800 ingreso promedio año de lo boliviano. Estamos bordeando ahora cerca de los $3.200. No nos contentamos. Nuestra meta es llegar a un ingreso promedio en esta década cerca de los $8.000, ingreso promedio por persona, que nos puede colocar en una situación ya de equilibrio y de igualdad y de hermandad con el resto de los países de nuestro continente. Pero nuestro potencial es mayor, En todo caso, quiero cerrar diciéndoles que tienen ustedes una nueva Bolivia. Tienen una Bolivia en crecimiento, en desarrollo, en equilibrio, en igualdad, y apostamos a convertirnos en la siguiente década en un país no solamente puente en el continente, no solamente un país de integración del resto de los países, sino en un país de desarrollo económico medio que tenga un amplio poderío industrial en las áreas del que somos propietarios de materias primas, hidrocarburos, minerales, litio. Apostamos a que eso sea la forma de garantizar una sostenibilidad de nuestro crecimiento y de nuestra vinculación con el continente y con el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Vamos a dar paso a las preguntas, algunas de las preguntas formuladas por los asistentes al desayuno. En primer lugar, la que formula el periodista Luis Ayllón, del diario ABC, que le plantea lo siguiente. El ministro de Asuntos Exteriores español, García Margallo, pidió ayer un justiprecio para las empresas expropiadas. ¿Ha habido avances en el caso de empresas españolas afectadas? Respondo inmediatamente. Sí. Aló. Sí, el día de ayer estuvimos reunidos con el canciller, con el ministro de Relaciones Exteriores de España, y hablamos de las 3 empresas españolas que han sido nacionalizadas por nuestro gobierno, ¿no? Una en la administración de los aeropuertos y 2 en la transmisión de electricidad y en la administración urbana de la distribución de energía eléctrica. Yo reafirmado y reiterado el mensaje de nuestro presidente Evo, que vamos a lograr, como siempre lo hemos hecho con las empresas que hemos nacionalizado, un acuerdo mutuamente beneficioso. Yo quiero que sepan que Bolivia ha nacionalizado, por ejemplo, las telecomunicaciones, ha nacionalizado sectores hidrocarburíferos, y con cada una de las empresas en el ámbito del gas, del petróleo y de las telecomunicaciones, hemos encontrado un punto de equilibrio que nos ha satisfecho mutuamente.
las mayores inversiones en mi país eran en el ámbito hidrocarburífero y nacionalizamos el sector hidrocarburífero y después de unos meses, en algunos casos un año, un par de años de tensiones, idas y venidas, papeles, amenazas, guiños y abrazos, al final logramos un buen acuerdo con las empresas petroleras y con las empresas de telecomunicaciones y estoy seguro, porque es un mandato de nuestro presidente, que en el caso de las dos empresas de energía eléctrica, Iberdrola es una y la otra es Red Eléctrica, vamos a encontrar un punto de equilibrio. La empresa pide una indemnización elevada, el procurador de Bolivia ofrece una indemnización que bordea el cero y ahora tienen que ir acercándose hasta encontrar un punto intermedio. Yo estoy seguro que si hay esa voluntad, lo vamos a hacer porque es una decisión del presidente y Bolivia ha sido serio en encontrar justos equilibrios y justas recompensas a las empresas que han hecho inversiones en mi país. Entonces yo simplemente pido un poco de paciencia, ¿no? Pero sé que vamos a encontrar, estoy seguro que vamos a encontrar el justo precio que satisfaga tanto al gobierno como a la empresa privada, a las empresas privadas españolas. Pregunta de Eduardo Sanz, de Radio Nacional de España. Dice, a pocos días del fin del año 2013, ¿nos podría adelantar las previsiones sobre los ingresos de las regalías del petróleo? Y también le formula la cuestión de si se van a dedicar para luchar contra la desigualdad en Bolivia. Sí. Está calculado que este año 2013 los ingresos netos para el Estado boliviano por hidrocarburos lleguen a los 5.000 millones de dólares. El año pasado, 2012, fueron de 4.200 millones de dólares, incorporando regalías, participaciones, impuestos, remisión de utilidades, etcétera, etcétera, sumando toda el área hidrocarburífera. Para este año calculamos sobrepasar levemente los 5.000 millones de dólares. Pongo simplemente como ejemplo que hace 7 años los ingresos del Estado boliviano por hidrocarburos alcanzaban a 300 millones de dólares. Hoy estamos en 5.000 y quisiéramos llegar a 10.000 pronto. Sí. ¿Y se van a dedicar a esos proyectos que nos planteaba el periodista? Bolivia tiene unos programas de distribución de la riqueza muy intensivos y muy agresivos. Tenemos una renta universal. En Bolivia, como en partes de América Latina, la población laboriosa que aporta asalariada es pequeña, no pasa el 20%. Y un 80% de personas no accedían a una seguridad social de jubilación. Lo que hemos hecho nosotros es, mantener el aporte de los trabajadores que garantiza su jubilación, pero junto con eso hemos creado una renta universal que abarca a todos, a campesinos, a comerciantes, a transportistas. Cualquier persona mayor de 60 años en mi país recibe mensualmente una pequeña renta. Esa la estamos potenciando, la estamos garantizando y a medida de que mejoren los ingresos por hidrocarburos, esa renta va aumentando también. Tenemos un programa para niños, para las escuelas, un programa para las mujeres embarazadas, que si están embarazadas antes de la gestación y después de la gestación tienen acceso a un tratamiento médico y a unos recursos mínimos para alimentar al niño, al bebé. Tenemos programas de inversión intensiva en agua potable, en electricidad, en servicios básicos y por supuesto que buena parte de esta renta va dirigido a estos servicios sociales y otra parte muy importante de la renta hidrocarburífera va a los procesos de industrialización, que son muy costosos. Una cuestión interesante que plantea Mariluz Valdivia, de la Fundación ACOBE, dice, ante el retorno voluntario de personas bolivianas al país por la crisis económica en Europa y tras la aprobación legislativa para el retorno en Bolivia,
¿Qué medidas concretas se están llevando a cabo en su país para favorecer la reintegración en positiva de estas personas? La embajadora Carmen Almendras me informaba que en los últimos 4 años alrededor de 50.000 bolivianos que estaban acá en España han regresado. Agradecemos a España el que haya tenido aquí a nuestros compatriotas que han podido encontrar en España un lugar donde poder llevar adelante su actividad laboral y familiar, y nos sentimos muy agradecidos. Pero no cabe duda que tanto los problemas que está atravesando Europa, España en particular, pero también la nueva dinámica económica de mi país está permitiendo que bolivianos, casi un 20% de los bolivianos que vivían aquí en España, han optado por salir o por regresar. Y estamos contentos de ello, porque el país ya ofrece un lugar donde, no en las mismas condiciones ni con los mismos ingresos, pero un lugar digno donde se puede llevar adelante procesos de estabilidad económica y de mejora de condiciones de vida. A raíz de este sorprendente dato que nos dio el embajador, a nuestro presidente Evo ha formado una comisión que lo anunció cuando justo estuvo aquí en el mes de septiembre, que va a recoger las mejores iniciativas que hay en el continente. Ecuador es un país muy avanzado y que tiene un excelente programa de retorno de los migrantes, y el presidente Evo ha encargado un equipo de Cancillería que elabore un plan que recoja la experiencia de Ecuador, que recoja la experiencia del Perú, para poder favorecer a nuestros compatriotas que ahora están con interés de regresar a Bolivia. Esperemos presentar este plan nuevo, reformulado de retorno de migrantes en las siguientes semanas. Óscar Sánchez, de Bolivia.es, dice lo siguiente: los bolivianos que viven en el extranjero podrán elegir a sus representantes en sus propias comunidades, en el Congreso, como en el resto de las comunidades locales. Dice un caso similar al que ocurre en Ecuador. El año 2009, por primera vez, los bolivianos pudimos votar, aunque en pequeña escala, en las elecciones nacionales. Y por Constitución, los bolivianos en el extranjero tienen derecho a participar en la elección de autoridades en las elecciones. Este año 2014 que viene, el órgano electoral de mi país está garantizando de que la mayor cantidad de bolivianos, si es posible todos que se hallen en el extranjero, puedan votar. La mayor parte de migrantes bolivianos están en Argentina, luego en Brasil, luego en España, luego en Estados Unidos, algo en Italia, que son los principales lugares de mayor presencia de migrantes bolivianos, pero el órgano electoral está organizando la votación en más de 60 países. Aunque haya 50 o 40 migrantes, van a poder elegir en esta elección del año 2014, en octubre, van a poder votar por presidente y por vicepresidente. Ese es el paso que se va a dar en estas elecciones del 2014. Marcelo Moncayo le pregunta: ¿qué expectativa hay en Bolivia ante las próximas elecciones en Chile, teniendo presente el objetivo de recuperar la salida al mar? Se llama pausa valorativa. No, ojalá que, y con el respeto, con el profundo respeto que tenemos al pueblo chileno, ojalá que haya un cambio de actitud, Malvinas y la pérdida del litoral boliviano son las dos grandes heridas que aún tiene el continente latinoamericano. El siglo XXI nos exige un continente muy unido. El siglo XXI es tiempo de los estados continente. Estados Unidos y Canadá son estados continente. Europa es un estado continente. China, la India son estados continente. Y en el siglo XXI han de definir el destino de la economía mundial los estados continente. América Latina tiene que constituirse un estado continente.
un Estado plurinacional continental, digámoslo así. Un Estado que vaya desde México hasta Tierra de Fuego, donde se respete las identidades nacionales, pero tengamos instituciones de carácter continental. Es la mejor manera en que vamos a poder garantizar desarrollo para todos, para todo el continente. Y eso requiere obligatoriamente una justicia histórica para Bolivia, que Bolivia acceda de manera soberana a una salida al Océano Pacífico. Ningún país por sí mismo es suficientemente fuerte para enfrentar los tiempos económicos duros del siglo XXI, altamente competitivos. Y Chile tiene que abandonar su actitud de mirar el mundo solo y dar la espalda al resto del continente. Eso le hace daño al continente y le hace daño a Chile. La fortaleza de Chile es con el continente. La fortaleza de Bolivia o de Brasil es con el continente. La fortaleza de Venezuela o de Argentina es con el continente. Entonces, hay que dejar el siglo XIX, la mirada casi autárquica del siglo XIX, retrógrada, y tener una mirada del siglo XXI. Y eso es un continente unido, y eso es un país como Bolivia con salida soberana al Océano Pacífico. Que esto puede entender el gobierno, que eso puede entender la intelectualidad, los dirigentes sociales, los medios de comunicación chilenos, es bastante complicado, pero confío en que más pronto que tarde, como decía Allende, se abran estas puertas de la alameda mental y podamos, bolivianos y chilenos, poder abrazarnos resolviendo un conflicto centenario, pero que es para bien de Chile, es para bien de Bolivia, es para bien del continente. Bien, vamos con las dos últimas preguntas. Esta la formula Alfredo Pastor Ujena, que es presidente de la Academia Iberoamericana de Escritores y Periodistas. Y dice, la educación es un instrumento de liberación y también de igualdad, y especialmente en Iberoamérica. ¿Cómo se estructura actualmente en Bolivia la educación, los planes de estudio? ¿Y qué esperanza tienen ustedes puestas en la educación como materia para la igualdad social de los bolivianos? Sí, vivimos el siglo del conocimiento, es decir, la fuerza productiva intelectual, la fuerza productiva cognitiva en el sentido marxista del término, constituye el principal motor del desarrollo económico de esta década. Otro se llama la sociedad del conocimiento. Es la fuerza productiva intelectual, cognitiva, que es una fuerza productiva común, universal. Las ideas son universales, el conocimiento. Entonces, nosotros estamos muy atrasados. No se olviden, Bolivia apenas hace 6 años y tuvo que ser un indígena, un campesino, el que pudiera derrotar el analfabetismo. Hasta 6 años éramos el único país del continente con una alta presencia de analfabetismo. Imagínense personas que no saben leer y escribir. En pleno siglo XXI, hemos superado esa deuda histórica, hemos derrotado el analfabetismo. Primer paso. Segundo paso, tenemos que restablecer el principio de igualdad de las identidades culturales y de los idiomas. Bolivia ha reconocido 36 idiomas, 32 idiomas oficiales indígenas. Y eso requiere un proceso de transformación de la currícula educativa para que se enseñe junto con el castellano, que es el idioma que hablamos todos y nos une. Los idiomas indígenas es el segundo paso, muy importante. Y el tercer paso es el de la cualificación educativa, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito universitario. Nosotros hemos triplicado, ¿verdad? Hemos multiplicado por 4 el presupuesto universitario. En Bolivia la universidad, el estudio universitario es gratuito en el ámbito estatal. Hay universidades privadas y hay universidades públicas. Y la pública es gratuito. Hemos multiplicado por 4 los estudios universitarios. Estamos formando, y la decisión del presidente Evo es formar una vanguardia científica tecnológica
Estamos mandando jóvenes a estudiar a todas partes del mundo en áreas estratégicas, hidrocarburos, litio, petróleo, minerales, telecomunicaciones, con el compromiso de que esos jóvenes que estamos llevando al mundo regresen luego a su país para utilizar ese conocimiento en función de las necesidades del país. Pero este proceso de cualificación de nuestra inteligencia y de nuestra vanguardia científico-tecnológica recién comienza. Recién el Estado tiene una política de largo aliento en cuanto a la formación científica. Hoy por hoy estamos rezagados enormemente. Hay un rezago en la formación académica y en la formación escolar, pero estamos disponiendo de los recursos que sean necesarios para superar rápidamente este rezago escolar y este rezago intelectual. Y buena parte de los recursos hidrocarburíferos se están destinando precisamente a superar esta brecha cognitiva que tenemos respecto al continente, ya no digamos al mundo, sino respecto al continente. Bueno, yo comprendo que son horas más para un café con leche o para un té que para tomar una copa de vino, pero la última pregunta hace referencia casi a un brindis, puede servir para cerrar el desayuno. La formula Isabel Mijares, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas del Vino, y dice: señor vicepresidente, Bolivia es productora de vino y Singani, poca cantidad, pero muy buena calidad en Torija. ¿Cuándo va verdaderamente a hacer su entrada a Bolivia en el mundo internacional vitivinícola? Tiene razón la compañera. Producimos un vino de altura de gran calidad. Es una excepción. Producimos vino a 2.000, 2.200, 2.500 metros de altura. Es una cepa muy particular y que tiene un sabor especial. Y, producimos los mejores vinos de altura, yo diría, del mundo. No tengo conocimiento que tengamos así. Pero como país y también como producción vitivinícola, somos aún un poco conocidos. Tiene toda la razón la compañera. Y también producimos el Singani, que es una variedad de bebida que sale de la fermentación de la uva muy particular, ¿no? Y de hecho es casi nuestro producto estrella. Todos producen vino, pero muy pocos producimos el Singani. Y queremos convertir el Singani en una especie de símbolo nacional que ofrecemos al mundo en cuanto a nuestra capacidad productiva. Hoy el vino se está extendiendo en el consumo en Bolivia. Se ha triplicado el consumo de vino en los últimos años y corresponde ahora al ámbito gubernamental, especialmente nuestras delegaciones internacionales, comenzando por mi embajadora Carmen, convertirse en una marketinera del vino boliviano que es de primera, ¿no? Tenemos que mandar a todas las delegaciones grandes cantidades de vino tarijeño, y también hay chuquisaqueño, que son valles, para que los podamos ofertar. Evidentemente, este es un mercado muy competitivo, nos gana Chile en su venta, nos gana Argentina, ya no digamos España o Francia, pero Bolivia tiene su toquecito especial de 2.500 metros de altura para su vino, y ese es un hándicap que nadie nos va a poder igualar. Y entonces eso hay que utilizarlo para difundirlo a nivel mundial. Pues nada, brindaremos con Singani y yo voy a hacer la palabra, señor vicepresidente, a don Ramón Casanova, director de comunicación de Asisa, para que clausure, para que ponga al fin a este desayuno en nombre de los patrocinadores del mismo. Muy buenos días. En nombre de BT, de Red Eléctrica Española y de Asisa, quiero agradecer a don Álvaro García Linera su intervención. Ha sido un honor escuchar a este matemático y sociólogo cuya personalidad nos ofrece una gran capacidad para el razonamiento abstracto que se ve enriquecida por su formación y vocación social, más allá de que la estadística sea el puente de unión de las dos disciplinas. Le deseamos éxito junto al pueblo de Bolivia
en esta ingente tarea iniciada hace 8 años, que supone una gran transformación política, social, económica y institucional en pos del crecimiento y del fortalecimiento de 36 naciones que se levantan para crear una gran organización social e institucional prácticamente desde cero, en la que los objetivos de reducción de la pobreza, fomento de la educación, de la formación cultural, la construcción de infraestructuras y, en definitiva, en la modernización y el crecimiento de su país, hacemos votos. Muchas gracias a todos por su asistencia.